Bueno, a ver. Mm, Bueno, decía anoche, buenas noches nuevamente a todos, que hoy vamos a hablar del oído, el oído interno, el oído humano, desde la parte, desde el punto de vista físico, porque justamente las ondas físicas o el agente físico es digamos, el agente o el contaminante que va a poder producir problemas luego en la audición del trabajador. ¿Mm? El trabajador eh, siempre va a estar sometido a ruidos, porque la industria maneja motores. Los motores generan ciertos decibeles de ruido. Entonces, es importante conocerlo para protegerlo. Yo no puedo proteger algo que muchas veces desconozco. Yo le decía anoche que tampoco vamos a ser expertos en el oído, no vamos a ser otorrinolaringólogos, pero vamos a conocer algo del oído desde el punto de vista físico o del punto de vista de higiene y seguridad, la palabra más certera, porque necesito proteger, yo necesito tratar de hacer una barrera, porque muchas veces los trabajadores descuidan este, esta vía de ingreso por el sistema auditivo al sistema nervioso, y bueno, después vienen los problemas justamente de estrés, los problemas de mala audición o hipoacusia, o muchas veces una sordera permanente, en donde es irreversible. ¿Ah? Un trabajador que pierde la audición no es como el fumador que deja de fumar y bueno, con tiempo de meses o de años recupera gran parte del pulmón. Acá lo que se pierde o que lo que se daña ya no se recupera más. Así es desgraciadamente el oído. Y yo le decía ayer también que fíjense que podemos comparar al oído humano o podemos dividirlo en tres grandes grupos: el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Mm? El oído externo, digamos que es quizá la parte de contacto, cuando está un pabellón auricular, que es la oreja. El conducto auditivo y el tímpano forma parte del oído externo. Perdón. De esa manera, el oído externo, a continuación, está constituido por un oído medio, un martillo, un yunque, un estribo, y luego el oído interno, un vestíbulo y una cóclea, que ya hacen de vínculo para la parte nerviosa y para la parte cerebral. Entonces acá en el oído externo es un conducto auditivo. Bueno, en ese conducto auditivo yo puedo poner un protector indaural o puedo poner un protector de copa en el pabellón auricular para impedir el ingreso de estas perturbaciones de ondas sonoras que luego de conseguir atenuar, no llegan con la intensidad real o que está desarrollando ese oído ni al medio ni al oído interno. Fíjense que acá, ayer también, con esta imagen o este documento, yo sintetizaba el oído externo, es el que recoge la información o es el que recoge la onda sonora,
o el ruido, que es una onda sonora, ese micrófono pasa luego decodificado a un preamplificador. Ese preamplificador es el oído medio. Preamplifica la señal, procesa la señal del micrófono o a la voz que ingresa por el micrófono, y después de preamplificar y procesar la señal auditiva o la señal sonora, la pasa a un analizador de frecuencia. ¿Ah? Así vendría a ser más o menos el oído interno, un analizador de frecuencia, en donde las distintas frecuencias sonoras son, digamos, seleccionadas y disgregadas para que lo tome o lo asimile cada sensación que tiene que causar, en este caso, cuando es una música agradable, cuando es un sonido desagradable o es un ruido. En la parte nerviosa es expresiva este tipo de patología. Bueno, disculpen. Entonces, de esta manera, yo ayer hacía la comparación, o digamos, a nivel oído externo, medio e interno, también comparaba con un equipo de sonido, un micrófono, un preamplificador y un analizador de frecuencia, en donde yo interpreto esas señales auditivas para poder accionar después de escuchar esas señales auditivas, porque no muchas veces tengo que proteger al oído a un 100%, porque cuando fallan las señales visuales o cuando fallan las señales auditivas, tenemos señales visuales. Porque cuando tenemos mucha perturbación por la cantidad de ruidos graves que hay por exceso de motores, hay señales visuales que me permiten saber si el proceso o la información, una emergencia, está declarada en el lugar de trabajo. Entonces, hay un análisis también mental del trabajador que, si bien no escucha, pero observa y manda inmediatamente la información al cerebro para acudir a ese tipo de emergencia o este tipo de llamado. De esa manera, entonces, ayer también vimos esta parte y terminamos la clase de ayer observando cómo manifiesta, en este caso, en un eje cartesiano, en la abscisa, o en el eje de las X va la frecuencia, y en el eje de la Y van los decibelios. Los dB, acá dice nivel presión sonora, o sea, está en dB, que es decibel, es la décima parte de un bel. Yo en otra clase le voy a preparar un apunte donde nos informe o nos aclare un poquito más lo que es el bel y lo que es el decibel. Pero yo ahora le adelanto, Graham Bell es el descubridor en los años 1890, hace más ya de 100 años, del teléfono. Por eso se le adjunta a él el descubrimiento del teléfono. Después hay una disputa con otro investigador, pero bueno, él lo patentó y él lo hizo popular. Tesla también es uno de los investigadores de ese ciclo, que también había tratado de comprobar y de realizar esta transmisión de señales sonoras y poder clasificar de acuerdo a la frecuencia. Entonces, por eso, como el Bell es una unidad muy grande, se lo fracciona en la décima parte, por eso es decibel, dB, D minúscula, de decibel, de decímetro, por ejemplo, y bel,
la unidad principal. Entonces, quiere decir que yo acá tengo, fíjense, 0, 20, 40, 60, 100, 120, 140 decibelios, o dBA. Yo le decía, el dBA es el nivel audible que tiene nuestro oído, que va desde 20 kHz hasta 20, de 20 Hz, perdón, hasta 20 kHz. En ese espectro nosotros tenemos todo la gama de audición en cuanto a sonidos graves y a sonidos agudos. Por eso acá dice umbral de audibilidad. A partir de este umbral de audibilidad yo puedo empezar a escuchar distintos tonalidades en un examen hipoacústico, un examen de oído que periódicamente se hace, la RT contrata una empresa médica y hace una audiometría, van tirando pulsos en las distintas frecuencias y en los distintos niveles de decibeles para poder ver cómo va respondiendo el oído. Justamente la persona o el trabajador que está sometido a ese estudio de audiometría va por un pulsador indicando si va escuchando los distintos pitidos que hace o ruidos que hace digamos, el generador, que va chequeando su oído en toda la frecuencia. Entonces va generando una gráfica o una curva, y esa curva por lo general, de acuerdo a la gráfica que vaya realizando, puede considerarse al trabajador que está en un estado normal, en un estado crítico. Entonces acá nosotros tenemos, fíjense, con rojo, todo el espectro de la música, y después internamente con color azul todo lo que es relacionado con la voz. ¿Ah? Entonces la parte del rojo está, digamos, algo agradable, y después y lo mismo que la parte de la voz, y después, en la otra parte o en otro nivel superior a los 100 dB o 100 dBA, tenemos nosotros un riesgo, dice, en daños, y este riesgo en daño es lo que podemos considerar que pasando de ese nivel, entre el riesgo de daño y el umbral de dolor, está la parte complicada cuando nosotros estamos percibiendo un sonido, un ruido desagradable. ¿Me esperan un segundito, por favor? A ver, ya seguimos en un minuto. Bueno, entonces, fíjense que entonces en este diagrama cartesiano, como le decía yo, que en el eje de la abscisa está en la frecuencia, y en el eje de la ordenada están los niveles de presión, que se lo mide en decibelios, ¿ah? O en decibeles. Entonces, en este umbral de dolor, nosotros tenemos que cuidar que no pase los sonidos, los ruidos que están emitiendo por motores, por golpes de objetos, por algún funcionamiento de algún implemento, alguna maquinaria, que no superen los 85 dBA. Fíjense que cómo va experimentando la curva, que no supere este valor de 85-90, y si llega a superar,
darle una protección auditiva, y si no, y si sigue estando en el nivel alto, reducir el tiempo de exposición. Pero acá, en este espectro de 20 Hz a 20 kHz, está toda la gama de frecuencia que el oído humano percibe, ¿no? Más de 20 kHz no lo percibe, hay un ultrasonido en ese sector, y menos de 20 Hz tampoco lo percibe, o sea que hay un infrasonido para el lado de menor valor en hercios. Entonces, de esta manera, nosotros podemos empezar a agrupar y a conocer el oído humano, y sobre todas las cosas poder compararlo mecánicamente con otro dispositivo como yo le decía, como pieza mecánica, porque así también trabaja el yunque, el estribo, son piezas o son parte del oído medio que por cualquier acusación o exceso de golpes o de ruidos molestos, empiezan a dañarse, a atrofiarse y a perder muchas veces el valor por la que ha sido creado, ¿no? Entonces, de esa manera es una forma de proteger al oído medio y al oído interno, por medio de la obstrucción en el oído externo, en el conducto, o en el pabellón, o la parte de la oreja, que permite el paso de estas ondas mecánicas o electromecánicas acústicas. Fíjense que ahora estoy en el apunte, dice la percepción acústica física de la audición. Es un apunte, Jesús Mariano Merino, Lloyd, Muros y Repiso, dice, de la Universidad de Valladolid. Este artículo se aborda desde la perspectiva física del fenómeno de audición. Es lo que yo les decía hace un rato, cuando comenzábamos la clase. Nosotros vamos a conocer el oído desde el punto de vista o de la perspectiva física. No nos interesa, en este caso personal mío no me gusta meterme en la parte médica porque no me corresponde y no me interesa en estos momentos, porque justamente nosotros estamos para dar el soporte técnico y el médico hará el soporte clínico. El médico laboral, el especialista hará el soporte clínico. Dice, por eso, en un principio se hace una exposición de las características que hacen el oído humano un eficientísimo analizador de sonido. O sea, es lo que decíamos en la comparación, analiza los sonidos de forma eficiente, ¿no? El oído humano es uno de los mejores analizadores, en este caso de sonido, en cuanto a la frecuencia. Por eso dice, en segundo lugar, se expone la teoría de localización propuesta por Berceci y el concepto de banda crítica necesario para la comprensión de la audición. Se complementa ese con demostraciones audiovisuales online a las que el lector puede acceder siguiendo los hipervínculos insertados en el texto. Dichas demostraciones hacen la lectura más amable y comprensible. En realidad, este apunte está relacionado para que también tenga, digamos, gráfico o demostraciones, movimientos de animación, en donde se va a hacer más, se hace más atractivo el programa en caso de que funcionen estos hipervínculos. ¿Qué es un hipervínculo? En medio del texto hay un link, y yo accionando ese link se activa otra parte del estudio del oído o el estudio de la audición, o todo lo relacionado a la física. Entonces, esos hipervínculos van fortaleciendo, digamos, la perspectiva de la persona humana en cuanto a la parte auditiva. Por eso dice, la acústica del área de la física que se ocupa del estudio de las ondas de presión
responsable de los sonidos y adquiere importancia en la medida en que la percepción de estos constituye, junto con las imágenes, perdón, la principal forma de relación del ser humano con el entorno. El estudio del fenómeno de la audición se divide en 3 fases netamente diferenciadas. ¿Cuáles serían esas 3 fases netamente diferenciadas? El estudio de la naturaleza de los sonidos y cómo estos interactúan con el oído, o sea, de dónde viene, cuál es la fuente de emanación de esos sonidos y cómo estos interactúan con el oído, cómo van impactando al oído. Después la segunda es cómo funciona el oído y la tercera es cómo se forman los estímulos acústicos en impulso nervioso y cómo estos son interpelados por el cerebro, o sea, cómo se transforma en estímulo acústico en impulso nervioso y cómo estos son interpretados por el cerebro. ¿Ah? Entonces significa que una onda física o acústica pasa a ser luego un impulso nervioso. Entonces, la primera se corresponde claramente a la física, más en concreto a la acústica. Todo lo que es la física acústica está contenida en esta parte del oído, involucrando también dice a la ondulatoria y a la mecánica. La segunda concierne en la otoacústica, una disciplina a la mitad del camino entre la física y la ciencia médica, que forma parte de la física médica, presente en los planes de estudio, dice, a ver, vamos a bajar un poquito el apunte. En los planes de estudio en medicina, en cuanto a la tercera, diremos que se trata de una problemática alejada al complejo de la física que cae de lleno en el campo de la psicoacústica. Hay digamos, un campo más que se llama la psicoacústica y dice, planteadas así las cosas, se han de aceptar que cualquier intento de dar respuesta a las preguntas como cómo y por qué oímos, a qué se debe estos dos sonidos musicales simultáneos, puedan sonarnos, vamos a la parte del frente, agradables, o sea, consonantes, porque un ruido puede ser, o una emisión sonora puede ser agradable o desagradable, disonante, o sea, uno es consonante y uno es disonante, lo desagradable. Y después dice, cómo discrimina nuestro oído entre los diferentes timbres de sonido o distintos de la misma altura, y cómo es posible que conozcamos la situación de un foco sonoro aún con los ojos vendados. Muchas veces nosotros, por nuestro sistema auditivo o por uno de esas sensaciones o sentidos, nosotros podemos percibir y saber dónde estamos ubicados, de qué estamos hablando, aunque yo tenga muchas veces, como dice ahí, los ojos vendados, yo ya percibo en dónde puedo estar situado sin necesidad de estar viendo, porque justamente por el sonido o por los ruidos. Y después dice de ahí la razón por la que el problema de la audición, que no es muy cercano por afectar a todo y cada uno de los minutos de nuestra existencia, es tratado marginalmente en los planes de estudio de física y psicología, recibiendo mayor atención en los estudios de medicina. Esto es supeditado a la curación de las patologías auditivas. ¿Ah? Nosotros podemos, dice acá, tener un problema en la audición y que no es más cercano, que afectar todo y cada uno de los minutos de nuestra existencia. O sea, cuando hay un sonido, afecta todo a todo momento. Es tratado marginalmente con el panel de estudio de física y psicología, recibiendo mayor atención en los estudios de medicina que muchas veces en la parte auditiva. Significa que nosotros debemos considerar que es necesario
que lo que yo le aclaraba al comienzo de la clase, poder proteger para que si existe un daño o para evitar el daño, porque una vez que se ha producido el daño es irreversible. De esa manera yo puedo yo puedo querer escuchar o querer decodificar un sonido, un ruido, pero tengo que tener al 100% la audición, o sea, tengo que cuidarme mi aparato auditivo, o mi sistema auditivo. Vamos o continuemos con la que dice acá el apunte de estructura del oído. Dice, es bien sabido que la onda sonora está conformada por una serie de comprensiones o enraizamientos. Es por consiguiente una onda de presión de amplitud P. El oído humano es un sofisticadísimo sistema capaz de detectar frecuencias acústicas comprendidas, en lo que yo le acababa de decir recién, entre 20 Hz y 20.000 Hz, o sea, 20 kHz. ¿Ah? Entonces es un sistema sofisticado, ¿ah? Un sistema muy novedoso, que entre los 20 Hz hasta los 20.000 Hz está contenido todo el espectro o el ancho de banda del oído. Dice, fíjense que dice, algunos seres como murciélagos, delfines, son capaces de captar frecuencias por encima de los 20 kHz. En este caso, son animales muy sensibles, tanto los murciélagos como los delfines, para alcanzar un espectro hasta 25 o 30 Hz, 1000 Hz o kilohertz. Entonces, son capaces de escuchar un ultrasonido. Y otros, como dicen los elefantes, las ballenas, que pueden percibir frecuencias por debajo de los 20 Hz, en este caso los infrasonidos. Son sonidos muy pequeños, pero que en este caso, lo que ayuda a conocer el espectro o la generación de sonido, ruido, están comprobando de que están en el infrasonido, o sea, en el sonido bajo, menor a 20 kHz, menor a 20 Hz. Entonces, el 20 Hz y el 20 kHz es la banda en donde yo puedo escuchar cualquier tipo de ruido, pero menor a 20 Hz y mayor a 20 kHz, no estoy en condiciones yo de poder escuchar, salvo que necesite de algún dispositivo o aparato que me permita escuchar por arriba de los 20 kHz y por debajo de los 20 Hz. Dice, el oído humano es particularmente sofisticado, no en los márgenes de frecuencia ni en los umbrales. O sea, significa que el oído humano es particularmente sofisticado en los márgenes de frecuencia de los umbrales o en el ancho de banda. Acá dice, donde muchos animales superan ampliamente, sino en su capacidad para distinguir los distintos timbres. Así pues, el oído humano se comporta como un sofisticado sistema analizador de sonido. Es lo que acabamos de ver nosotros recién, en comparación del micrófono, amplificador, y luego pasa a un analizador de sonido. Entonces, de esta manera, también nosotros estamos interpretando a ese oído como un analizador de sonido, el oído interno, ¿no? Así dice, así pues, el oído humano se comporta como un sofisticado sistema analizador de sonido. El cuerpo humano es un diseño resultante de millones de años de evolución. En este proceso, la especie humana apostó por el desarrollo cerebral y por la organización social compleja, y por ello era, dice, necesario desarrollar un oído que fuera capaz de reconocer las voces de distintos individuos del grupo. O sea, significa que nosotros por el oído, fíjense que nos podemos guiar
o por los distintos ruidos o distintos sonidos, podemos guiarnos dónde estamos ubicados, si estamos cerca del lugar donde vivimos, si estamos alejados, si estamos en un ambiente con muchos ruidos, decibeles, o estamos en un ambiente mucho más tranquilo, con menos decibeles. Por eso acá lo que dice, en este párrafo antes del dibujo, dice, así pues, el oído humano se comporta como un sofisticado sistema analizador de sonido. El cuerpo humano es un diseño resultante de millones de años de evolución, y en este proceso la especie humana apostó por el desarrollo cerebral y por la organización social compleja, y por ello era necesario desarrollar un oído que fuera capaz de reconocer las voces de distintos individuos. Entonces tenemos muchas veces, en este caso, fíjense, lo que vimos ayer, a ver, yo lo voy a ampliar un poquito para que podamos presenciar en forma más nítida todo lo que es el oído interno. Fíjense, acá están las 3 separaciones que nosotros habíamos hecho en un principio con el primer apunte, en el oído externo, el oído medio y el oído interno. El pabellón o oreja forma parte del oído externo, el conducto audible es donde también forma parte del oído externo, y luego el tímpano, que estos 3 dispositivos, estos 3 elementos, formarían parte del primer, de la primer sección, que es el oído externo. El oído externo comprende esos tipos de elementos. El oído medio ya tengo, dice, un osículo, en este caso una trompa de Eustaquio, y acá estaba el martillo y el yunque, como decíamos hace un rato en las comparaciones del oído medio, y luego teníamos la cóclea y sistema, dice, auditivo, canales semicirculares, digamos, más abocado a la parte nerviosa, que en este caso es, aparentemente se lo puede ver como algo sencillo, algo muchas veces redundante en cuanto a oído externo, medio e interno, pero esto, el oído, más el oído medio, trabaja como un decodificador, o sea, decodifica señales sonoras que entran por el oído externo, y por medio del martillo, del yunque, van decodificando esa señal. Acá está solamente acotado por osículos y en el oído medio, pero eso, esta parte del oído interno, medio, y el oído externo, está sintetizado en todo este dibujo. Y bueno, como le decía recién, el oído interno tenemos la cóclea, el sistema nervioso y otras quizá valores muy vinculados a la parte de los nervios, canales semicirculares, dice, son toda parte del oído medio y su dinámica en cuanto a funcionamiento. Fíjense ahora que tengo yo esta comparación que acabamos de leer también en la primera parte de la clase. Tengo un oído externo y fíjense cómo ingresa con estas curvas sonoras el conducto auditivo, y estas curvas sonoras tienden a propagarse por el conducto auditivo hacia el oído medio. En ese oído medio, donde tengo una trompa de Eustaquio, unos osículos o el tímpano, están formando, digamos, transductores o de recibir todas las señales
que se escuchan, ya sea las generadas por protección o la degenerada por mala audición o mal funcionamiento del sistema auditivo. Entonces, son todos estos conductos auditivos o toda esta propagación que pasa al oído medio, y ese oído medio, con osículos, va a interpretar que se está desarrollando la transformación de la onda sonora a onda mecánica o nerviosa, porque después en el oído interno tengo membrana basilar y nervios auditivos. O sea, este conjunto completo forma parte del sistema auditivo de las personas humanas, y bueno, por lo general, el dibujo, la síntesis, está siempre abocada a poder poner una barrera acá en el conducto auditivo, poner un protector auditivo que tape este vía de ingreso, y bueno, de esa manera se trata también de construir los elementos de protección personal, o en este caso los protectores inaurales o de copa, que obstruyen acá el ingreso de esta onda. La onda igual se va a propagar, porque no recordemos conceptos de la física, que las ondas sonoras pueden atravesar paredes, ¿va? Puede atravesar un vidrio, una pared. De esa manera trabaja las ondas, tratando de continuar su propagación, por más que haya, en este caso, como le decía yo recién, un protector aditivo, algo relacionado con un material adecuado para el sistema auditivo. Entonces, se tiene este tipo de consideración en cuanto a todo lo que es protección del aparato, o de los oídos o del aparato auditivo. Dice, las ondas de presión acústica son captadas por la oreja y amplificadas por el conducto auditivo. Estas hacen vibrar el tímpano, y el tímpano y sus vibraciones son transmitidas por la cadena de huesecillos del oído medio hasta el oído externo, donde finalmente no convertidas en estímulo nervioso debajo del símil mecánico. En este caso quiere decir que nosotros necesitamos interpretar al oído humano como algo mecánico para poder dar solución técnica a la protección o al cuidado de estas partes del oído, que por lo general están bien desarrolladas, pero también tenemos que nosotros adecuarlo a nuestro sistema o a nuestro estudio. Fíjense ahora, dice, el oído puede detectar sonido que en su propagación por el aire producen variaciones de presión que son muy pequeñas, del orden de los micropascales, si se le compara con la presión atmosférica, que es del orden de los 105 pascales. Quiere decir que la presión que ejerce las ondas sonoras en el aire o en el vacío es mucho menor, fíjense, a 20 pascales, si en este caso el valor que estamos comparando tiene connotación o puedo compararlo con la presión atmosférica. Fíjense que la presión atmosférica, dice, es de los órdenes de los 105 pascales. Por otro lado, el intervalo de presión correspondiente al sonido audible van de 20 micropascales a 10 a la 8 micropascales. En consecuencia, dice, el rango de intensidades de sonido audible es de 10 a las 12 unidades, es decir, la intensidad de sonido más intenso del oído puede llegar a 10 a la menos 4 watts sobre centímetro al cuadrado. Quiere decir que en este caso, las intensidades de sonido son valores muy elevados, y también en cuanto a potencia, watts sobre centímetros cuadrados, dice, es 1 billón de veces mayor que un sonido
apenas audible de 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. Esto equivale a un intervalo de 1000 veces superior al rango de intensidad luminosa que el ojo puede ver. Entonces, fíjense que acá hablábamos recién estábamos hablando de la presión atmosférica, o sea, hablamos de el orden dice de 20 micropascal, si se la compara con la presión atmosférica que es de 105 pascales. Esto nos está diciendo que nosotros ahora, en la ciudad de La Rioja, a la altura del nivel del mar que estamos, que es de 600, 700 metros de nivel del mar, tenemos cierta presión en nuestros oídos ejercida justamente por la atmósfera. Pero nosotros, a medida que vamos aumentando, subiendo a las alturas, van disminuyendo la presión atmosférica. Y bueno, es lo que nos sucede muchas veces cuando vamos a lugares de altura, llámese lugares en cordillera o precordillera, en donde los niveles de altura de 4.000, 5.000 del nivel del mar, algunos trabajadores directamente no perciben, o no solamente un trabajador, sino cualquier persona que está haciendo una expedición y va a las alturas, no solamente le falta el oxígeno, porque al haber menor presión atmosférica hay menos oxígeno, sino que también empieza a zumbarle los oídos, porque por la modificación de la presión atmosférica en el lugar donde está escalando, o muchas veces en un avión. ¿Ah? En un avión, cuando vamos a emprender el vuelo, el avión presuriza para mantener el valor de presión que se tiene acá en la Tierra, aunque estemos elevados a 5.000 o 10.000 metros, y muchas veces cuando subimos y cuando descendemos del avión, lo que más sufren es los oídos, ¿ah? Por el cambio de presión atmosférica que tiene nuestro sistema auditivo. Entonces, de esa manera, también tenemos que entender que el sonido o el ruido también ejerce ese tipo de presión, agradable o desagradable, por lo general es desagradable, y causa este tipo de modificación o de alteración en el sistema auditivo. Dice, esto equivale a un intervalo de 1000 veces superior al rango de intensidad luminosa que el ojo puede ver. La estructura del oído es un diseño fruto de la selección natural, dice, en el que se conjuga, a ver, vamos a pasar al otro lado, se conjuga se conjuga se conjuga la miniaturización de la eficiencia funcional. Así, vamos a achicar un poquito porque no se ve. Así la oreja cumple una doble función, dice, amplificadora de recoger máxima cantidad de energía acústica, concentrándola en un conducto auditivo y direccional, permitiendo la localización del foco sonoro. O sea, fíjense que yo muchas veces para poder escuchar mejor o para poder absorber un sonido o una información, yo dirijo o muevo la cabeza para direccionar el oído y poder captar este tipo de información, o acerco el oído hacia una pantalla, hacia un televisor, o hacia cualquier dispositivo que yo no esté operando, o que me están operando, por muchas veces me están transmitiendo o están transmitiendo por algún sistema electrónico, entonces yo inmediatamente enfoco o direcciono el oído para tener una mejor audición. Por eso dice ahí, concentrándola en un conducto auditivo y teniendo en cuenta
de dónde está el foco sonoro. El conducto auditivo, dice, o meato, actúa como un resonador de banda ancha. Un resonador de la banda 8, el conducto auditivo, que es con una frecuencia de resonancia de unos 3000 Hz. Sus dimensiones medidas son 0,7 centímetros de diámetro por 2,7 centímetros de longitud. Se comporta como un tubo, dice, tapado, que resuena con con los múltiplos impares de frecuencia. Fíjense esta parte que dice acá, me olvidé de recalcarlo, dice, el conducto auditivo o meato actúa como un receptor de banda ancha con una frecuencia de resonancia de unos 3000 Hz o 3000 Hz o 3 kHz, exactamente lo mismo, si su dimensión medias son de 0,7 centímetros de diámetro a 2,7 centímetros de longitud, se comporta como un tubo tapado que resuena con los múltiplos impares de frecuencia, fundamental, proporcionando la ganancia de unos 10 dB en la banda de frecuencia comprendida de 2 a 6 kHz. Su frecuencia más baja de resonancia está situada en el entorno 300 kHz, 3000 Hz, perdón. Fíjense que ahora acá, ya terminando, el tímpano, dice, es una membrana aproximadamente circular de 8 o 9 milímetros de diámetro y 65 o 80 milímetros de superficie, 0,1 milímetro de espesor y 140 miligramos de peso. Tiene forma, dice, cónica, lo veamos acá en la gráfica, el tímpano está acá apoyado al final del conducto auditivo, de esta forma, por eso dice, tiene una forma cónica. ¿Dónde está? Tiene una forma cónica, presentando su vértice por debajo del centro y proyectado hacia adentro. En su cara interna está adherido el martillo, primer huesillo del oído medio, o sea, en el martillo o en el yunque se conforman, digamos, se termina de conformar la transformación de la onda sonora a ondas mecánicas, luego nerviosa. Por eso ahí dice, en este caso, el primer huesecillo del oído medio, que es el martillo, establece, dice, el límite entre el oído externo y el medio, actuando a modo de una membrana micrófona. Esta membrana microfónica, esta membrana microfónica hace que el oído, el tímpano, sea el receptor, como le decía yo, y el principal causante de la transformación de esa onda acústica a ondas mecánicas y sensoriales o nerviosa. Por eso esa membrana microfónica la establece o la plantea, en este caso, el tímpano. Dice, su peculiar propiedad es que se trata de resonar muy amortiguado, por lo que posee un gran intervalo de resonancia que cubre con eficacia la gama comprendida entre 20 y 20.000 Hz. Y 20.000 Hz o 20 kHz también. Esa es la gama que yo le decía recién, el ancho de banda del oído humano, de 20 a 20.000. ¿Qué hercios? ¿Ah? No olvidemos eso. Si yo lo quiero representar, la unidad esta grande, 20.000 hercios en kilohertz, digo solamente 20 kilohertz. Desde el punto de vista físico, el tímpano se comporta como un parche que cierra el tubo constituido por el canal auditivo. Este puede vibrar siendo las oscilaciones de la onda sonora que ingresa desde el exterior y transmite un oído medio, vibraciones cuya amplitud van de 10 a 11 milímetros. Para los sonidos más débiles, hasta 2 milímetros. Para sonidos más intensos. Presenta distintos modos de vibración
en las distintas frecuencias. Para baja frecuencia vibra como un solo cuerpo rígido en torno a un eje que pasa horizontalmente por su borde superior, mientras que para frecuencias superiores a 2400 Hz o 2,4K vibran en segmentos como el parche de un tambor cuyo patrón vibración depende de cada frecuencia particular. De esta forma, la vibración de la molécula de aire producida por una onda sonora en el oído externo se convierte en el tímpano en un movimiento mecánico que se transmite en el oído medio. Por eso yo le decía que el tímpano, digamos que es como el transductor de la onda sonora o la onda mecánica a una onda, la onda sonora a una onda mecánica. ¿Ah? Estos cartílagos, porque fíjense que dice los huesecillos del oído, que son como los cartílagos, esos que muchas veces que están, lo podemos ver, esos cartílagos bien blanditos cuando estamos comiendo pollo o que lo observamos de esa manera, se mueve ese huesecillo en el tímpano y permite, como le decía recién, continuar con la propagación mecánica, y esos huesecillos, dice, de oído medio, tiene una finalidad de transmitir las vibraciones del tímpano hasta la cóclea, órgano en que las vibraciones mecánicas son convertidas en impulso nervioso. En la cóclea se convierte estas ondas mecánicas en parte nerviosa, ya sea para tranquilizar o para poner más nervioso o alterar digamos, el sonido, que como no ha sido digamos, contemplado en la generación, seguramente es un sonido perturbador para cualquier tipo de oído. Fíjense después, dice, bueno, habríamos hablado de esto, están sujetos entre sí por unos diminutos músculos que son capaces, dice, de modificar su tensión con objeto de disminuir la amplitud de los movimientos. A ver. La amplitud de los movimientos. A ver, ya me salteado. Acá está. Bueno, fíjense que a medida que vamos avanzando en el apunte, habla de los huesecillos del oído medio que hablábamos recién, que son los transductores para transformar energía sonora en energía mecánica o nerviosa luego, posteriormente, y después dice, este fenómeno está controlado por el cerebro y se denomina reflejo acústico. Se trata de un efecto sordina con el que el oído protege a los sonidos excesivamente intensos. O sea, una pequeña sordina hace que esta pérdida temporal es como una protección del oído. Por eso el oído queda como camuflado, queda como protegido, y muchas veces retumba internamente en el tímpano, entonces es una manera de proteger naturalmente al oído, en ese tipo de retumbe o de hipoacústica. El reflejo de acústico tarda en orden medio segundo en entrar en la acción, por lo que realmente dice si está en definición entre sonidos violentos o inesperados, tales como disparos, explosiones, que son muchas veces valores muy por arriba de lo normal, y por eso decía que es necesario tener en cuenta digamos, el espectro de estos sonidos violentos o inesperados, tales como los disparos, las explosiones, detonaciones y cualquier tipo de espectro de ancho de banda de un cierto transmisión o de cierto valor a transmitir. Dice, por eso el reflejo acústico tarda el orden de medio segundo para entrar en acción y para poder proteger. Por último, chicos, la cóclea, dice, es la cavidad
hermética, cuyo interior está anegado por un líquido denominado linfa, con objeto de ahorrar espacio, está desarrollada en espiral, formando 2,5 vueltas en una longitud de unos 30 milímetros. Se encuentra dividida longitudinalmente por una membrana flexible. ¿Dónde estamos? La cóclea es una cavidad hermética cuyo interior está anegado por un líquido denominado linfa, con el objeto de ahorrar espacio. Está arrollada en una espiral, formando 2,5 vueltas con una longitud de 30 milímetros. Y por último, yo decía recién, se encuentra dividida longitudinalmente por una membrana flexible llamada membrana basilar, sobre la que se asientan los filamentos terminales del nervioso auditivo, en número de 26.000. A su vez, existe una segunda membrana también longitudinal, llamada membrana de Reissner. Ambas membranas dividen el volumen interno de la cóclea en 3 segmentos paralelos, los cuales están llenos de fluido linfático. La cóclea tiene una sección variable de unos 4 milímetros al cuadrado en el lado basal, o en la parte de la base, y 1 milímetro cuadrado en la apical, o en la parte superior, cavidad mayor que la canal vesicular, con un volumen de unos 54 milímetros cúbicos, y está separada por la membrana Rasnell en otra cavidad más pequeña y unos 7 milímetros cúbicos, volumétrico vendría a ser esto, que constituye un canal medio. En esto, a su vez está separado por una membrana basilar de una tercera cavidad aproximadamente de 37 milímetros cúbicos, denominada canal timpánico. Bueno, fíjense que todo esto que está acá en milímetros, en milímetros cúbicos, milímetros cuadrados, no nos sirve mucho como técnicamente para nosotros. Por eso nosotros solamente queremos denotar o demostrar que el oído también forma parte de un sistema respiratorio. O sea, el oído forma parte como un sistema auditivo, como un sistema respiratorio, como un sistema digestivo. O sea, son sistemas que trabajan de esa forma, con un objetivo de ingresar por ejemplo, el sistema digestivo, todo lo que es proteína, vitaminas por medio del alimento, todo lo que es sistema respiratorio, para oxigenar la sangre por medio de la nariz, de los pulmones, y bueno, todo eso, los alveolos. Entonces, el sistema auditivo también tiene un sistema complejo, un sistema, digamos, dinámico, que si no funcionase, o si llegase a dañar alguna parte de este sistema auditivo, perjudicaría toda la audición del trabajador en cuanto a su gravedad, porque, como le decía yo recién en el comienzo de clase, es irreversible el daño en el sistema auditivo. Si yo puedo estar trabajando en una industria 30 años, y los primeros 15 o 20 años no usé ningún protector auditivo, porque en el año 96 recién se empezó a regir todo lo que es higiene y seguridad. Antes nadie hacía nada por la higiene y seguridad, y convengamos que, por ejemplo, la protección del oído, la protección de la vía respiratoria, la protección de toda la zona de ingreso por el agente, son necesarias la creación de estos elementos de protección personal. Bueno, acá hay como yo le decía ya por último, ya estamos un poquito agotados, dice todo esto cómo se va conformando o transformando. Fíjense el canal timpánico, nervio auditivo, membrana de Reissner, canal medio, canal vestibular, membrana tectonorial. O sea, significa que es muy complejo y muy médico estos términos. Entonces tenemos que proteger, en este caso, esta parte
que dice corte transversal de la cóclea. ¿Ah? La cóclea es la que convierte ya las ondas mecánicas o de que viene del martillo del yunque justamente en la parte nerviosa. ¿Ah? Por eso la cóclea sí es un corte transversal, pero muy poco práctico para nosotros que somos técnicos y que no vamos a trabajar mucho en la parte técnica, sino en la parte antes del conducto auditivo para poder taponear o impedir esta propagación de la onda sonora. Con esto ya termino. El canal medio, también llamado coclear, dice, tiene la indolfilinfa, líquido viscoso cuya finalidad primordial es la protección de los delicados terminales neuronales. El conjunto formado por la membrana basilar y los términos nerviosos se denomina órgano de Corti, que es un complejo. Este complejo constituye, vamos a ir a la parte de arriba, el corazón del oído, siendo la función convertir las vibraciones mecánicas en corriente nerviosa. Es lo que yo le decía, ¿eh? Es como un transductor, traduce las vibraciones mecánicas a la corriente nerviosa y a las corrientes que van al cerebro. Los otros dos canales intercomunicados por el helicontrema están llenos de, dice, perilinfa, según muestra la figura 3. Que son, digamos, protecciones, valores que yo le decía recién muy médicos, en estribo, venta rendoda, dice membrana basilar, linfa, todo esto son, digamos, términos muy médicos que ya nosotros no conoceremos, pero la parte protectora, la parte de que queremos bloquear, es la parte donde está el conducto auditivo. Chicos, ya siendo las 11:10, yo me despido. Fíjense que la clase que viene hablaremos un poquito más de este apunte que tiene un poco más para desmembrarlo, para conocerlo. Vamos a ir a la legislación entre el martes y miércoles que regula, en este caso, la resolución 84-85, que regula todo lo que es protección auditiva, o sea, todo lo que es mediciones, el ruido. O sea, por eso la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo viene, en este caso, a complementar que este agente físico, como es el ruido, sea controlado de acuerdo a los potenciales que maneja los valores límites o los valores permisibles, las tablas, esas tablas que muchas veces nos resulta un poco, digamos, tediosas, pero son solamente tablas que saca como referencia para poder interpretar el valor máximo que pueda soportar un trabajador sin una protección auditiva, y a partir de ese valor máximo debe de utilizar mínimamente cualquier tipo de protector que atenúe y proteja, digamos, no solamente el oído, puede, en este caso, nosotros podemos usar todos los EPP que pueden proteger el sistema respiratorio, con, digamos, semimáscaras o máscaras que traen filtro y prefiltro para poder atenuar el impacto de algún contaminante. Los dejo, chicos, tengan una buena semana, seguimos en contacto. Si llegase a tener yo un apunte más para mostrarles, los envío al grupo de WhatsApp. Vamos a seguir en contacto, y la semana que viene, ya después de creo que ya estamos en un mes de clase, vamos, ya quizá para el miércoles, la semana que viene, sería interesante empezar a hablar ya de una primera evaluación que puede llegar a ser fines de septiembre, porque no nos olvidemos que fue fines de septiembre, después viene octubre, y ya a mediados de noviembre
termina creo que ya el segundo cuatrimestre, entonces es necesario empezar ya a hablar, consensuemos el tema de la evaluación. Los dejo, que tengan buena noche, a cuidarse y bueno, seguimos en contacto por el grupo de WhatsApp, lo que necesiten. Chau, chau. Perfecto, profe, nos Chao, vemos, profe. buen fin de Gracias, semana. profe.